¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Todo. Como siempre, es un placer estar con ustedes todos los viernes a las 3 de la tarde y muy bien acompañado como todos los viernes hasta el momento, porque casi se nos va el muchacho, bueno, no de vacaciones, va a ir a chambear. Mi estimado amigo Paco, ¿cómo estás? Después de una hora de estar configurando cosas para estar en este nuevo espacio, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, gracias, amigo. Encantado de estar aquí una semana más, un episodio más de su podcast, su programa, su Hablemos de Todo. Exacto. Sí, aquí pues ya preparando un mediados de año, amigo, muy movido con un diplomado por ahí en el desierto, en Cadereyta, por la Universidad Autónoma de Querétaro. Por ahí nos vamos a estar viendo con todos los estudiantes. Y apretado, amigo, porque pues viene, yo dije, no, pues ya vamos a estar de vacaciones, tranquilos, medio año, ya pasó las declaraciones anuales, ya pasó la PTU, pero no, amigo. ¿No? Y llegando, empezar los precierres, que cómo vas, que el medio año, los empresarios dicen, oye, ¿cómo voy? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos espera para mediados de año, para fin de año? Entonces, creo que otro año, bendito Dios, con mucho trabajo. Sí. Y echándole ganas, amigo. No, la verdad es que sí, bastante trabajo, afortunadamente, y bien chistoso porque creo que va a ser un cierre, un segundo periodo de 2023 bastante movido, bastante movido en temas de chamba. Afortunadamente, por ahí estábamos cerrando un proyecto para una revisión de una empresa, un estilo due diligence versión petit, o sea, petit porque no va a ser a profundidad, simplemente es un poquito de saber la situación actual del negocio porque hay una oferta de compra. Órale. Entonces quieren tener un poquito, ver de qué pies pueden cojear y dónde les puede llegar ahí a hacer ruido, a lo mejor la parte compradora. Y por ahí también tenemos unos asuntos allá en Tulum que estamos por resolver. ¿Cómo le batallas, amigo? Híjole, qué cosas de la vida, amigo. El tema es que haya flujo para poder ir, si no, pues de qué chiste, ¿no? Con el aeropuerto, exacto, con tu nuevo tren, para que ya te puedas viajar de toda la Riviera, amigo, por allá, toda la Riviera Maya, desde Tulum hasta Cancún, Mérida. Voy a supervisar todas las obras que hay por allá. O sea, voy a aprovechar todo lo que está por ahí. Voy a supervisar específicamente todo el tema del istmo de Tehuantepec. Tenemos por ahí un tema muy sonado. Exacto. Entonces voy a hacer una supervisión, amigo. Ya somos 4T. Mucha chamba por allá ahora con esta nueva reforma, estímulo, decreto, porque varios empresarios van a andar por allá, mi estimado. Yo creo que bastantes. Muchos, y que justo es lo que queremos platicar el día de hoy con todos ustedes, este tema vamos a abordar justamente el famoso decreto que recientemente sacado del horno el buen presidente plasma, el decreto de un estímulo fiscal y facilidades administrativas para el tema de todo lo que es la zona del Istmo Tehuantepec, fortaleciendo la parte económica de Oaxaca, Veracruz. Y bueno, y otros estímulos que existen para que platiquemos del asunto y bueno, al final los contribuyentes, las personas muchas veces pueden acercar a conocer esta parte de qué es un estímulo, cómo se come, cómo se usa, qué beneficios puede tener. Disclaimer, a alguien si quiere invertir en un tema de una película cinematográfica, aquí andamos. Entonces, ¿qué más experto que tú, mi estimado, con tu... ¿cómo se llama? Tu estímulo ya autorizado y pues ya tu película en camino, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, pues la verdad es que empezando a abordar este tema, como bien es conocido, la parte del todo el territorio mexicano, la parte sur, o digamos un poco centro-sur, porque sabemos que prácticamente toda la península de Yucatán, toda la Riviera Maya, su parte económica, digo, quitando los bemoles de los que sí los taxistas en Cancún no dejan a las plataformas digitales, Mérida, una de las ciudades, según las estadísticas, más seguras de México, pues esa parte, digamos que económicamente está estable, pero... Salvo la PTU de los hoteleros, cabrón. También viste eso, ¿no? No, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? También, o sea, a Cancún me lo van a terminar destruyendo bien feo, cabrón. Entre que si se ponen al tiro los taxistas contra las plataformas digitales, entre que los hoteleros pagaron 20 o 200 pesos, por ahí se dice a la gente que trabaja y colabora en algunos hoteles, y entonces pues se levantaron en armas los estimados. Entonces hay un desmadre totalmente ahí, pobre Cancún, oye. Sí, sobre todo porque últimamente hemos visto
varios temas enfocados a la inseguridad que está empezando a llegar por allá. Esperemos que pronto nuestro gobierno ponga un stop, un estate quieto, porque es un gran destino internacional a nivel global. ¿Quién no ama Cancún, mi estimado? Sus playas, su arena. Entonces, esa parte de la península pues está económicamente estable y vemos que la parte sur-sureste, por decirlo así, de Tabasco, Oaxaca, pues está un poco rezagada. Veo, si lo vemos desde el relieve, pues es pura flora y fauna, hay muchísima selva. Son muchas veces intransitables o difíciles de accesar, pero que existe por sus puertos o por sus playas, pues puede tener una repercusión económicamente favorable y es lo que creo que el gobierno le está apostando ya y es como una de las etiquetas de este gobierno, dado que nuestro presidente pues es de aquellos lados. Exacto, Entonces tabasqueño. está propiciando para que esa zona del territorio nacional crezca en contraste o en comparación con el norte, que pues ni se diga, mi estimado, Coahuila, toda la parte de Baja California, lo que es Tijuana, Chihuahua no es tanto, pero dado a su cercanía con Saltillo, con Torreón, pues le llega esta parte del nearshoring. Entonces la parte del sur-sureste pues está un poco estática. Entonces con este decreto lo que se pretende es incentivar a la economía. Hablábamos de que muchos empresarios van a estar por allá, por aquellas tierras, tratando de comprar terrenos o propiedades, porque es uno de los requisitos para establecernos por allá. Correcto. Tener propiedades para empezar a utilizar este estímulo. ¿Qué nos platicas de este estímulo, mi estimado Arturo? ¿Cómo lo viste? Yo creo, la verdad es que, creo que se veía venir. O sea, al final creo que una de las posturas por parte este gobierno es, como bien lo dijiste, es incentivar el crecimiento económico de la zona sur y sureste de nuestro país, principalmente, como bien lo mencionas, o sea, muchas veces se ha visto mucho por el tema de la zona bajío, del crecimiento maquilador, la parte industrial, de la parte norte. Por ahí una vez, no me acuerdo quién, de forma desatinada, hizo un comentario que decían que los que trabajaban eran los del norte y los del sur eran unos huevones, una cosa así. No recuerdo quién fue, pero seguramente fue la oposición o alguien de la oposición, de manera muy desafortunada. Y entonces, bueno, una de las premisas que efectivamente, pues en tanto así que en su momento, incluso cuando fue Elon Musk que quería poner acá su mega factory allá en Nuevo León, pues en su momento se planteó la posibilidad que fuera en la zona como de Pachuca, muy cercana al tema del AIFA, ¿no? Que, by the way, por ahí ya al parecer recuperamos la categoría 1. Digo, todavía está en revisión, no ha sido en firme, sino que ya se dio y hay unos par de meses de revisión para que efectivamente quede en firme, de cierta forma, pero y bueno, también se planteaba el hecho de que, bueno, si hay agua en el sur, entonces por ahí también lo quieren planear. Entonces, al final sí ha habido un rezago. Entonces, cuando tú lees incluso como estos antecedentes o esta exposición de motivos que ha venido a desarrollar todo el tema del plan, pues ahora sí que el plan 2019-2024 del Istmo de Tehuantepec, con todo este tema, pues ha buscado impulsar esta zona principalmente por la cuestión de la pobreza, porque al final el promedio de pobreza per cápita en la zona sur y específicamente, que es lo que marca Oaxaca y Veracruz, está muy por encima de todo el resto del país. El tema de la informalidad, que también es una de las cuestiones que menciona, es que está muy por encima del resto del país. Estamos hablando de un 70 y tantos por ciento o 60 y tantos por ciento contra un 50%, que está muy chistoso porque las cifras o sea, imagínate qué tan chistoso está que te dice, oye, Oaxaca y Veracruz está en una informalidad de alrededor entre arriba del 60%, números cerrados, entre 60 y 70%, cuando el promedio del resto del país está en números cerrados alrededor de los 50. Sigue siendo un chorro, cabrón. 50, o sea, la mitad de tu economía está en la informalidad. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, está grueso el tema, pero bueno, una de las cosas que está sacando es el tema de desarrollo económico, el tema de la pobreza, el tema de la informalidad, y que al final, bueno, pues una de las cosas que está haciendo, perdón, que al final, bueno, ya vimos que en su momento la Sedena se mete al tramo, principalmente el Istmo también por el tema del Grupo Larrea con el Grupo Ferrosur. México, con Ferrosur, justamente Grupo México de Larrea,
Y bueno, ya llegaron ellos internamente a algunos arreglos de temas de extensión de concesiones diversas. Entonces, bueno, pues dijeron, de aquí somos, va para pronto y vamos a echarle candela y establecen este decreto bien interesante que yo lo veo muy similar, obviamente con algunas ventajas, porque sí pusieron, y ahorita platicaremos de ello, hay incentivos mucho más atractivos para esta zona del Istmo de Tehuantepec que la zona sur y norte, de las zonas fronterizas norte y sur, que donde el tema del 8% del IVA, bueno, el 50% de crédito que se le llama el tema del IVA, el tema de algún beneficio de los salarios mínimos. O sea, hay como ciertas cosas, pero yo pensaría que al final en el entorno del planteamiento general habla de, oye, te voy a dar algunos estímulos referente a un crédito de hasta el 100% en los primeros 3 años por el tema de ISR y en los subsecuentes de un 50 o 90%, dependiendo, si no me equivoco, ya me corriges, si aumentas el nivel mínimo de empleos que vas a tener, entonces puedes llegar hasta un 90% en los próximos 3 años, ¿no? Digamos que es un plan de 6 años, ¿no? Pero que al final te va a dar esa estabilidad y entre ellos habla del tema del IVA y ahorita iríamos platicando eso, pero es más o menos a grandes rasgos que es una facilidad y un estímulo fiscal prácticamente a las empresas físicas y morales que se establezcan en esa zona, ¿no? Y que hagan negocios en esa zona y específicamente en el tema del IVA, que aunque ya lo abordaremos más a detalle, pues habla que la actividad económica y quien use los bienes o los servicios que se presten sean dentro de esa zona, ¿no? Sí, claro que sí, prácticamente abarca, es como una burbuja, que todo lo que se haga en esa zona, pues, ¿qué lo podemos resumir, Arturo? Que no van a pagar absolutamente nada de impuestos. De entrada, el impuesto sobre la utilidad, que es el impuesto sobre la renta, no existe si eres persona moral. Sabemos que las personas morales que optan por el título 2 y que hoy en día pues es obligatorio o título 2 o reciclo, no hay cabida a optar como anteriormente estaba dentro del título, del título séptimo, el estímulo fiscal de la opción de acumulación de ingresos. Hoy en día reciclo tenemos la controversia de obligatoriamente, pero prácticamente no vas a pagar ISR. Y en cuestión del IVA, pues también, tanto en producción, tanto que produzcas o elabores productos y se comercialicen ahí, tanto para la prestación de servicios, porque también lo puntualiza que dice, ok, una cosa es producción y otra cosa es si presta servicios independientes o incluso menciona el arrendamiento, el uso goce temporal, también van a poder optar por este decreto. Ciertamente ahí el tiempo de 3 años baja a 2, ya no es tanto, pero pues imagínate 2 años, mi estimado Arturo, que prácticamente pues vas a vivir de gratis, por decirlo así, sin pagarle a Hacienda. Por eso me dijiste que te ibas a volver de la 4T, ¿verdad? Me dijiste, ya voy por Marcelo, por Claudia y por Ricardo y por todos, ¿no? No hagas esos comentarios, mi estimado, que hasta se me enchina la piel. Pero sí, realmente, pues viéndolo de esa manera, incluso también de la parte de inversiones, que bueno, si hablamos de inversiones, sabemos que lo puedes deducir hasta, digo, el más corto creo que son 3 años y cacho en cuanto a inversiones de equipo de cómputo, el sí, 30. Correcto, por el 30%. Ajá, entonces, si tienes 3 años, pues en 3 años te lo acabas. Ahí tenemos en la parte del decreto que las inversiones las puedes, la inversión acelerada, como lo conocíamos en el 2011, ¿cuándo fue? Sí, ya antes de la nueva ley del 2014. Antes de la nueva ley. En 2014 entra lo de la deducción inmediata. Exactamente, entonces en un año aquí sí vas a poder deducir el 100% en ese estímulo que había de la deducción inmediata, era un porcentaje que ya, si no me recuerdo, el 90 por ahí. Sí. Acá es el 100% en el ejercicio en que lo comiences a utilizar, o incluso te dice, o en el ejercicio siguiente que lo comiences a utilizar. Entonces prácticamente todo lo que compres va a ser, en cuanto a impuestos, totalmente gratis. Ciertamente es un estímulo benéfico para las empresas que se pongan ahí, que produzcan ahí y que les compren ahí. Las constructoras, por ejemplo, las arrendadoras para las mismas actividades que se vayan a desarrollar. Y ahí la pregunta que incluso yo hice en Twitter, pero ¿por qué esos incentivos, por qué esos estímulos, alguna probadita no nos avientan para el demás territorio de México, mi estimado? Fíjate que ahí te va.
un poquito de, o sea, ¿por qué esos territorios? Bueno, pues queda claro que el por qué, ¿no? O sea, al final es porque quiere levantar el tema y que al final le compren el proyecto que tiene el presidente sin meternos en más temas políticos de controversia, pero va por ahí, o sea, al final es eso y que yo creo que en el trasfondo es que el proyecto salga adelante, ¿no? Porque al final invita a las empresas, eh, digo, a grandes rasgos hace como un listado de qué empresas, obviamente todo el tema de energía renovable, el tema de energía de combustible, todo el tema de construcción, tema eléctrico, o sea, como que cuestiones muy, muy puntuales que saben que al final van a terminar ayudando al desarrollo de esa zona, a la construcción del proyecto del gobierno. Eh, y va a haber, y está estos estímulos fiscales para ello, para incentivar esa parte. Y también, obviamente, pues el tema que uno de los requisitos que ponen para que el estímulo sea factible es elevar los mínimos que va a solicitar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque sí lo menciona el decreto, que al final las reglas del juego, yo te doy el estímulo y las reglas del juego de cómo va a aplicar el estímulo y qué condiciones, etcétera, etcétera, las va a emitir Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Y le da 90 días naturales al momento de que entre en vigor prácticamente este dicho decreto, ¿no? Que entró en vigor que hace un par de días, ¿no? Porque entró, las transitorios te mencionan que entraba al día siguiente de su publicación. Exacto. Si no me equivoco, se publicó el 5 de junio. Surte efectos el 6. Exacto, ¿no? Entonces, entonces al final ya está prácticamente empieza a correr las marchas forzadas de Secretaría de Hacienda para hacer estos temas. Pero aquí lo interesante, y a ver tú qué opinas, vamos a encontrar opiniones controversiales porque al final, por un lado, algunos van a decir, pero es que siempre estuvieron apoyando al resto del país y ahora toca de este lado y entonces qué bueno y esas cosas, pero al final, si te das cuenta, el estímulo fiscal es algo que deja de percibir la autoridad, porque no va a dejar de percibir lana por esos negocios y por esos proyectos en favor de que exista empleo y que se desarrolle ese tema, pero el estímulo fiscal no es de gratis. ¿Quién termina pagando el estímulo fiscal? La base contributiva activa. ¿Estás de acuerdo? Nosotros son los que nos va a cargar. O sea, entonces nosotros vamos a solventar el estímulo fiscal de ellos, cabrón. Sí, estás en lo cierto. Entonces, no todo en la vida es de gratis. Sabemos que siempre hay un trasfondo y ahí le diste el clavo, mi estimado Arturo. ¿Quién va a pagar los platos rotos de todo ese dineral que va a dejar de fiscalizar y entrar en las arcas del gobierno? Entonces, será importante, estamos a mediados de año, no, todo puede suceder, algún nuevo impuesto, algún otro requisito en cuanto a carga administrativa nos tendrá que poner la autoridad y por ahí creo que no sé si sean las primeras pinceladas, pero vimos los planes personales de retiro, mi estimado, que los patrones hagan depósitos a estas cuentas, que sí, ya los va a tomar en cuenta para el salario diario integrado. Entonces, en las empresas que hagan este tipo de estrategias o de dinámicas, pues su parte patronal de las cuotas va a subir. Ahí viene una parte, aunque sabemos que eso está destinado pues, al bienestar social y a los propios institutos, pero pues es mayor recaudación. También aunando a esta carga administrativa, ya empezaron a llegar los oficios del REPSE de, oye, no estás al corriente con tus obligaciones fiscales, o me envías y te pones al corriente o te quito el registro. Entonces, creo que por una parte está dando estos beneficios, pero por otro lado está apretando, tú lo acabas de decir, a la base contributiva que está ahí sacando al país adelante con el pago de sus impuestos. Fíjate que, ay, híjole, sí lo vi, sí vi que empezaron a llegar a este tema de, oye, de forma cuatrimestral no estás presentando este tipo de cosas, te encargamos, ahí te encargamos, ¿no? Sí está, a ver, es que digo, sin desviarnos tanto del tema, pero sí quiero puntualizar esa parte, esta es mi opinión exclusivamente, yo estoy bien en contra de cómo están jodiendo, y perdón por la expresión, al contribuyente, porque el SAT, el pinche Seguro Social, el Infonavit y luego hasta malas prácticas de que dejo el citatorio y la notificación con fecha del día siguiente en Jinga, y hay gente que recibe lamentablemente por falta de cultura tributaria, entonces donde recibe el citatorio junto con la notificación del día siguiente y se da por notificado, ¿no? Así, ya no puedes hacer nada. Madre, o sea, ¿qué onda contigo, no? Entonces tienes el Infonavit, tienes el Seguro Social, tienes al gobierno del estado que están jode y jode también, viene este tipo de cosas y ojo, el tema, y a ver, vuelvo al punto, ese tema del REPSE surge porque en lugar de atacar
a los Su outsourceros, contratación. ponen un plan de decir, se va a permitir como el outsourcing, pero a través de un servicio especializado y entonces te voy a meter un chingo de carga administrativa. Perdón por las palabras, pero la neta es un chorro de carga administrativa que le está cargando a las empresas y hay veces que la estructura del servicio es tan mínima por una carga excesiva que incluso puede llegar a pegar a temas de PLD donde son multas millonarias. Entonces, a mí se me hace algo risorio y ridículo, pero ¿sabes qué también cuál es el tema? Que no sé, o sea, vivimos, yo siento, en una sociedad tan apática que por ahí en el chat puse yo una vez, no me acuerdo, en el chat ahí del colegio, yo puse el qué, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Porque le digo, o sea, en verdad, no, o sea, está muy cañón que no haya un pronunciamiento mucho más duro, agresivo contra esta. No estoy en contra de que se pague, pero hay cuestiones administrativas excesivas desde mi punto de vista que no tienen nada que ver con el que pagar las contribuciones de obrero patronales, eso que estabas hablando del tema de las pensiones o el tema Los personales de retiro. El tema de personales de retiros, hay una mala praxis de algunas empresas outsourceras, la neta, que usan este tipo de cuestiones y la neta, pues había tardado el IMSS, el SAT también no tiene mucho que publicó también este criterio no vinculativo, el criterio normativo no vinculativo por tema de una mala praxis. Entonces yo creo que hay muchas cuestiones que no es en contra de que se pague el impuesto, la contribución, etcétera, sino que todo lo que hay alrededor de cumplimiento forzado administrativo sí está muy cañón. Y sobre todo pasa por la falta de cultura, tú lo acabas de decir, de que todo mundo dice, es que necesito el REPSE, si no, no te puedo contratar. Y no es nada más simplemente decir, ok, espero los 20 días, creo que andan como en 15 días hábiles, y ya, obtengo mi REPSE. No se termina ahí. El detalle es los informes cuatrimestrales, tú decías la pregunta, los informes cuatrimestrales del ICSOE, pero también tienes que subir bimestralmente el SISUB. Y en ese SISUB son 3 archivos en el cual tienes que subir sujeto obligado, detalles del contrato, porque literal tienes que subir la copia del contrato firmada y todos los detalles de los trabajadores que participaron en esas obras en ese bimestre. Entonces, digo, son 3 archivos, dices, pues, ¿qué te puedes tratar en 3 archivos? Pero realmente es carga que no debías de tener y que para eso dices, oye, pero es que yo no sé hacer esos archivos, tengo que contratar a alguien. Y luego viene toda una bola de nieve de personas que dicen, yo te lo hago por una módica cantidad, se empieza la prostitución de los servicios, lo hacen mal y luego llegan los oficios, te quitan el registro y ya no puedes hacer nada. Entonces, creo que sí es, y aparte, mi estimado, hablando de eso, salió creo que la semana pasada o a principios de esta semana, también un decreto en la que le brindaba facultades para el reglamento del REPSE a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sabemos que está en todos los estados y ella va a ser la encargada de vigilar el cumplimiento o el debido cumplimiento de todos los requisitos del registro. Entonces, pues, si ya habíamos pasado por el tema de la fiscalización del impuesto sobre nóminas, esto que nos llegó ya hace un mes a bombardear a todos, pues no nos sorprenda que también nos van a empezar, y ya nos empezaron a llegar por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues estos avisos o estas módicas invitaciones a regularizarte. Sí, caray. La verdad es que sí es una cosa por otra. Bueno, o sea, me refiero en sentido de, híjole, vuelvo al punto. El tema de la carga a mí se me hace excesivo todo lo que piden y que le hemos mencionado constantemente que a veces quieres medir con la misma vara, ¿no? A todos los contribuyentes y ya ahorita dijimos, puta, y tienes un 50% de informales, ¿no? Sí, realmente creo que no es equilibrado la parte de todo. Sabemos que la base contributiva, si mal no recuerdo, me corriges, anda como en 60 millones, de los cuales 30 son asalariados, quedan los otros 30 entre micro, pequeñas y medianas empresas, personas físicas y morales, y sabemos que son 12,000 empresas o mega empresas. Grandes contribuyentes. Grandes contribuyentes que aportan más del 50% de la fiscalización. Entonces, incluso ellas tienen su propio tratamiento de grandes contribuyentes. Sí, porque se puede meter el tema de grupo de sociedades. Fiscales preferentes. Exactamente, muchas cosas distintas que, por cierto, ellos no podrían, si son grupos de sociedades, no podrían entrar al estímulo fiscal
del Istmo de Tehuantepec. Sí, sobre todo también ahí, fíjate, ahorita que lo mencionas, hablando del título 7 de los estímulos fiscales, lo platicábamos antes de el famoso nuevo régimen para las personas morales, que era la opción de acumulación de ingresos, nada más que ese sí era opcional. El reciclo personas morales sí hace hincapié de que si tributas en el reciclo personas morales, no puedes hacer uso de ningún otro estímulo fiscal. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo digo porque así lo veo yo. Para inscribir a una persona moral es obligatorio o en el título 2 o el título séptimo, el capítulo 12, que dice que si tus socios o accionistas no son socios de ninguna otra persona moral, o sea, no hay partes relacionadas, y no supera los 35 millones de pesos, dice, deberán, entonces tienes la obligación de inscribirte a Recico, pero Recico no permite estímulos fiscales. Entonces, eso, ¿no? Si quieres hacer una Recico y ponerte en el Istmo de Tehuantepec, ¿qué va a pasar? Yo creo que al final, digo, porque justo en el decreto sí menciona que también incluye al título séptimo, capítulo 12. Entonces, yo creo que a lo mejor en estas reglas del juego va a ser la excepción. Va a ser una excepción a esa regla general, ¿no? Entonces, exclusivamente para el beneficio de este sector. Pero sí está muy chistoso porque al final es este régimen simplificado de confianza para personas morales que se vuelve obligatorio, pero por otro lado te pone trabas para entrar a ciertos estímulos fiscales, dices, oye, papá, no me vengas a beneficiar, ¿no? O sea, ¿qué onda contigo, no? O sea, te doy, pero no te doy. Exacto, ¿no? Entonces creo que es un tema bien interesante, pero bueno, al final lo que la gente va a entender, lo que queremos compartir con ustedes, es que al final hay un sinfín, bueno, no un sinfín, pero hay varios estilos y tipos de estímulos fiscales que los contribuyentes pueden acceder o que cierto rubro o cierto tipo de negocios pueden acceder, como el tema, por ejemplo, de los que venden los libros, revistas y ese tipo de cosas que pueden un costo adicional, claro, que puede llegar a existir, es exclusivo para ellos, pero bueno, a lo mejor puedes decir, ese estímulo fiscal lo que viene a ayudarte muchas veces es un acreditamiento adicional, o no una exención, sino más bien generalmente son acreditamientos directos contra el impuesto o que puedas deducir de forma adicional, ¿no? Como es el tema de las cuotas y peajes, como el tema de los si contratas a personas de la tercera edad o con discapacidad mientras tengan el certificado apto, ¿no? Por parte expedido de una autoridad en salud. Ahí López-Gatell, ya lo vamos a ver firmar. Pero su auto. Bueno, decir cómo les tiro, ¿ah? Pero es bien chistoso porque por ahí no sé qué salió también de López-Gatell. Ya ni me acuerdo porque ya si lo voy a meter demandando. un chisme ahí. ¿Mandé? Ya lo andan demandando. Sí, sí, cierto, no me acuerdo por qué, pero tiene razón, era para bien una demanda. Pero bueno, el tema es que existen diferentes estímulos y es aquí lo interesante, y si no me equivoco de lo que menciona el decreto específicamente del Istmo de Tehuantepec, es que el Código Fiscal de la Federación te habla que cuando aplicas un estímulo fiscal estás obligado a la presentación de un aviso. Aviso que luego vienen las reglas de carácter general, es decir, la resolución miscelánea, etcétera. Pero a ver, me quiero hacer un poquito para atrás antes de adentrar a ese punto. Al final, el estímulo fiscal o los estímulos fiscales nacen primero de una ley de ingresos de la Federación, que es donde están establecidos esos estímulos. Y aquí no venía, ¿no? Y después ahí vienen todas las reglas, ¿no? Exacto. Sí, o sea, primero tiene que decir el gobierno a inicios de año o a finales, que es cuando sale la ley de ingresos, pues estos son los estímulos a esos estímulos a los cuales los contribuyentes podrán hacer uso. Abonando a lo que decías, el RIF no es estímulo, pero sí tenía la reducción del ISR. Correcto. Y la parte de facturación global, que no pagabas el IVA o el IEPS, o incluso si no superabas los 300,000, no pagabas el IVA. Entonces ahí cobrabas y te quedabas con el 16% del IVA. Pero sí, fíjate que sí viene en la parte de presentar estos avisos. Va a ser muy interesante cómo saca este reglamento el SAT. Si va a ser, me imagino que lo típico va a ser por medio de reglas de carácter general. Ahí vamos a estar, y ya me imagino ahorita los notarios van a estar creando estas empresas. Entonces también van a tener chamba por allá para crear empresas en el Istmo de Tehuantepec, este corredor transísmico que también le llaman. Aguas con las factureras, cabrón, ¿eh? Que eso es lo que digo, en todo beneficio siempre existe
esa dinámica de decir, oye, a ver, piensa, Frankie, piensa, Rivers. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues para que el estímulo no se quede dentro de esa franja. Entonces, pues híjole, ¿qué va a venir? Pero fíjate ahorita que dices aguas con las factureras, digo, no es recomendable, no, yo no lo recomiendo. Pero ¿estás de acuerdo que pueden llegar a aprovechar? O sea, dice, piensa mal y acertarás. No, y el propio presidente lo mencionó, discúlpeme, señor presidente, pero usted mismo mencionó que el efectivo también genera economía. Entonces, ¿por qué estas dinámicas? Y yo lo estaba pensando el otro día que un cliente me hacía el comentario, le digo, es que yo no lo recomiendo, pero al final de cuentas, como a todos los clientes, le digo, es un negocio, usted sabe el riesgo, yo no se lo avalo. Sellado por el presidente. Pero realmente cuando te pones a pensar y si empiezas a sacar cuentas, estimado Arturo, realmente es otra economía. Y si paras en seco, digo que sería lo ideal y lo alucinado por cualquier gobierno fiscalizador, pero realmente, ¿cómo dañaría la economía en los primeros meses ese desterramiento de esa dinámica de la simulación de actividades? Híjole, no sé, pero híjole, no. Es que, a ver, aquí hay dos temas. O sea, el tema de que sí, y creo que sí, ya sé dónde, y creo que no, creo que fue la segunda vez que lo menciona, el tema de que el efectivo también es ahí, porque dice, bueno, hay pago de IVA. No necesariamente, porque al final todo puede quedar por lo oscurito, ¿no? O sea, al final todo puede quedar por debajo del agua porque sí, yo cobro en efectivo, yo pago en efectivo. Puede haber economía rondando para que las familias vivan, pero al final entra, sale y sin una factura, o sea, al final todo puede quedar tan debajo del agua. Y tú lo que acabas de mencionar es el 50% de las personas que hacen eso. O sea, imagínate. Entonces, la neta pues sí, hay economía de cierta forma, porque sí hay economía, pero no hay recaudación, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, al otro 50% es al que estás manteniendo y vuelvo, y perdón por la expresión, pero estás jodiendo con correos diarios, el SAT, el IMSS, Infonavit, Gobierno del Estado, Secretaría de Trabajo. Y luego ahorita con las diferencias del IVA. Puta madre, sí, güey. Y de años anteriores. Y el subsidio al empleo, ¿no? Porque su único robot dice, hay tanto timbrado de subsidio y tanto deberías de haber aplicado y aplicaste más. Sí, pero tengo subsidio acumulado de ejercicios anteriores, papá. No los tomas en cuenta. No los tomas en cuenta. Y me va, ¿qué me haces hacer? Que te meta aclaración. Porque si no, ¿qué? Me quieres restringir el certificado de sello digital. O sea, al final ese es el tema que a mí me causa un conflicto de decir, oye, a ver, Y son invitaciones. Sí, claro. Como las que hace el gobierno del estado con el impuesto sobre nóminas. Claramente su título dice invitación a regularizar. Oye, pero es que estoy bien, o sea, ya me invitaste, quiero porque estoy bien, muchas gracias. Pero, no me contestaste, ahí te van facultades de comprobación. Dices, oye, o sea, me estás invitando. ¿Quieres iniciar facultades? Pues notifícame que hay una diferencia. O sea, pues haz las cosas bien. Que el gobierno hay una llamada de atención, pues el terrorismo fiscal, pues sí, por ahí tómenlo en cuenta, porque al final de cuentas, el cliente, pues es el que dice, oye, pues estamos mal, ¿qué show? Tú quedas como profesionista y dices, oye, pues la verdad, incrédulo, porque dices, entonces, ¿qué estás haciendo si me están llegue correo? No, y esas diferencias vienen por un tema de control administrativo, definitivamente, porque la forma trasciende al fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo emitiste el comprobante fiscal, como comparado en qué momento lo cobraste, porque pudiste haber cobrado el 31 de mayo y haber emitido el comprobante el 2 de junio. Eso es lo otro. O sea, y ya sabes cómo lo cobraste. Entonces, ¿qué te dice la regla? Como ya sabes cómo lo cobraste, entonces tiene que ser pago una sola exhibición con la forma de pago que efectivamente cobraste, pero fue emitido en junio y la autoridad te dice, aquí cobraste algo. No, espérame, papá. Lo cobré en mayo, güey. Sí, si hablamos de requisitos de las deducciones, tengo hasta el 31 de diciembre para tener el requisito. Entonces, si lo cobro en enero y lo facturo en diciembre, me vas a decir, oye, hay una diferencia en enero y en diciembre. Sí. Lo cobré y aquí lo facturé, cumplo con los requisitos. Y al final de cuentas, esta bola de nieve termina siendo demasiada carga administrativa. Demasiada. De entrada para los profesionales de la contaduría que nos encargamos de eso. Y de paso, pues al contribuyente o al cliente que dice, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos llegan tantos correos? Muchos de ellos dicen, oye, pues paga. Si debemos, paga. Dices, es que no debes. Simplemente son cuestiones de forma. Entonces, híjole, la verdad muy caótico esta parte, pero regresando al tema de los estímulos, estimado Arturo, pues creo que está bien el estímulo. Sí, creo que, sí. Sí va a fomentar mucho la inversión en ese corredor transísmico.
falta ver las reglas, falta ver el impacto realmente, porque no dejemos de ver la parte de inseguridad. Creo que es uno de los de una de las partes del territorio mexicano que sigue debiéndole la seguridad al pueblo. Entonces, no sé qué tan costoso sería si eso que te vas a ahorrar en impuestos viene el derecho de piso, mi estimado. Eso es otra cosa, cabrón. Eso es otra Ahí está el cosa. impuesto. Exacto. Entonces, eso es otro tema. Y va a ser interesante cómo saca las reglas del juego la autoridad, porque cuando saca el tema de los estímulos fiscales de la zona fronteriza sur y norte, una de las cosas que menciona y condiciones que pone es que el domicilio de tu establecimiento o de tu empresa, lo que sea, debió estar cierto tiempo antes de la aplicación del estímulo, como decir, no vayas a de repente hacer un cambio de domicilio fiscal acá nomás para quererte beneficiar. Acá de este lado no lo sé, porque en principio yo te puedo decir, eso podría ser la premisa inicial de decir, pues eso creo que sería lo interesante, pero la pregunta sería, ¿y en verdad qué tanto va a abarcar la franja? ¿Qué tanto va a ser? ¿Bajo qué zona? ¿Cuánto de esa? O sea, realmente con lo que va a abarcar es, ¿hay suficientes negocios establecidos ahí para poder aplicar el estímulo? ¿O vas a permitir que nuevos establecimientos se establezcan ahí porque el decreto lo da a entender que sí? Sí, yo Entonces, esperaría que sí. y eso implica que entonces vaya a haber una movedera de domicilios fiscales, y a lo mejor, y vuelvo al punto, y a lo mejor hasta de actos simulados en esa zona que esperemos, bueno, no te puedo decir que esperemos que no, porque estoy seguro que lamentablemente va a suceder, siempre y cuando a ver cómo están las reglas del juego de lo que va a emitir la autoridad, ¿no? Estimado amigo, tengo una pregunta. Mira, estoy leyendo un libro de la Asociación Mexicana de Derecho Fiscal. ¿Tú cómo ves? ¿Materialidad o inexistencia? ¿Cómo O sea, veo? una operación, ¿cuál es el concepto de inexistencia y cuál es el concepto de materialidad para ti? Para mí, uy, qué buena pregunta. Para mí, Lo digo porque la autoridad toma lo mismo, ¿eh? Es decir, no tiene materialidad, para la autoridad es inexistente. sí, o sea, la autoridad hace un símil de decir, a razón de la carencia de materialidad, que para mí lo que sea materialidad bajo este proyecto o esta situación o este acto, porque puede ser que por un puntito en el documento diga, no, pues no carece de materialidad y por lo tanto es inexistente, ¿no? Lo que se haya vendido yo creo que está incorrecto. O sea, porque al final el acto se puede materializar, ¿no? Sin necesidad de muchos elementos, ¿no? De cierta forma, y no por ello no existir, ¿no? Entonces, el tema para mí, un tema de inexistente es porque de plano no existe, o sea, no hay algo, una razón de ser de que se haya efectuado algo y se presente como, no sé cómo llamarlo, no sé cómo concretarlo, el pensamiento, pero eh, presentar algo como si se hubiera hecho o si se hubiera efectuado o hubiera surgido cuando no es, ¿no? Entonces, eso para mí sería inexistente. El tema material simplemente es todo lo que hay alrededor del hecho, ¿no? O del acto. Y si creamos una institución en el mismo en Tehuantepec que brinda servicios y entrega, pero todas sus compras, pues el proveedor que las entrega no está formalizado, pero obtienes un comprobante en el que sí te entregó material, en el que sí existió. Para mí eso es, sí hay materialidad. Y porque ahí sería lo importante ver si la Es autoridad que no para, sigue o sea, porque calificando la no, inexistencia. la autoridad te va a decir es inexistente. ¿Por qué? Porque no cumple con ciertos lineamientos o incluso hasta el mismo proveedor, ¿no? Porque lo ha llegado a pasar, güey. O sea, efectivamente luego hay temas de que tú sí le compras a un proveedor X que sí te brindó la información, que sí te brindó el material, que sí entró a tu almacén, que sí lo vendiste y porque el proveedor le jugó al vivo o por X, Y, Z, ¿no? Pudo haber caído en un supuesto de ser definitivo como EFO, y entonces a todos los que estuvieron involucrados a sabiendas de que sí existe materialidad, lo primero que entiende es hay ausencia de materialidad, por lo tanto, no hay, es una operación inexistente, ¿no? Entonces cuando dices, caray, pues no va por ahí, ¿no? Porque Sí, materialmente hubo. sí, se me hizo importante ahorita que tocaste el tema de las factureras, de las simuladoras, porque creo que existe mucha controversia y no quiero andar más porque si no luego nos van
nos van a censurar. No, Mi estimado Arturo. pero es que al final, digo, y perdón, antes de que vayamos, es que yo lo mencionaba, porque imagínate que una facturera se ponga en ese lugar, no paga ISR, no paga IVA. Por eso yo lo mencioné, o sea, al final es, ¿cuáles son las reglas del juego y cómo lo va a controlar la autoridad? Porque yo quiero ver todo el movimiento de factureras que se van a ir a ese lado, güey. Sí, precisamente estas empresas o este dinamismo lo que busca es principalmente esos estados con ciertos beneficios. Hablábamos no hace muchos años de Mérida, de Yucatán, con las triple S, que sí todavía existían empresas por allá dedicadas por el estado a brindar estos servicios y que sí podían y prácticamente estaban todas allá. Entonces, híjole, la ardilla. Por el tema del beneficio de alimentación, creo sí, que era, ¿no? Ajá. Entonces, pues realmente la inteligencia da para mucho, pero falta ver la autoridad que si se centra simplemente porque hoy en día sabemos que aunque tengas todo, tengas pruebas, videos, que surtiste el material, que tu proveedor te lo facturó, si la empresa detecta que es un EFO y tú eres es un EDO, pues no le importa todo el material que le estés dando. Exacto, entonces no le importa, literal no le importa. O sea, como que primero te presume de que no, dice, no existe. Pero es que aquí está esto. No, es que, y así da igual, ¿sí? me faltó el punto, no, faltó el puntito, no está ratificado ante notar el contrato. No te firmó con rúbrica el currículum. A ver, güey, o sea. Sí, cuando existían las facturas en papel, lo importante era saber si el papel era cierto. Por eso hoy en día se hizo el comprobante fiscal digital por internet. Se supone que ahí tienes la materialidad, pero en fin. Mi estimado Arturo, creo que ese decreto, así como los otros que existen, sabiéndolos aprovechar, creo que nos pueden dar un buen beneficio financiero. Correcto. ¿Algún comentario de cierre, mi estimado? De cierre, no. Creo que, bueno, sí. Creo que los estímulos es importante que la gente entienda que existen diferentes estímulos, que no solamente es exclusivamente el Istmo, que puede haber otros proyectos que pueden estar interesados en, no sé, ya sabes, el tema de desarrollo de tecnología, el tema de el cine, ¿no? El tema de creación de estos de, ay Dios mío. ¿Tecnología? Se me fue el nombre, infraestructura para deporte de alto rendimiento, en fin, el tema de contratación de personas de la tercera edad, contratación de personas con discapacidad, constructoras, los autotransportistas, los del sector primario, la aplicación del tema del IEPS, las cuotas del IEPS justamente contra el crédito del ISR. En fin, hay muchos estímulos fiscales que pueden beneficiar a tu estructura, y a lo que voy con el comentario y como cierre es entender en dónde estás parado, qué insumos tienes, qué puedes hacer con ellos, de tal suerte que a lo mejor el estímulo fiscal te puede ayudar, ¿no? a hacer una carga fiscal eficiente, y vuelvo al punto, y eficiente me refiero es aplicar de lo que hay legalmente pues ahora sí que alrededor de tu actividad económica, para ser fiscalmente eficiente y evitar estas factureras y evitar actos definitivamente que te van a perjudicar el día de mañana, ¿no? Sí, actos simulados. Bueno, creo que el tema nos da para muchísimo más. Desafortunadamente el tiempo no perdona. Y por este episodio, mi estimado Arturo, creo que vamos a terminarlo. Y por ahí la próxima semana les tenemos una sorpresa, así es que no se pierdan el próximo episodio. Correcto. Vamos a tener aquí hablar sobre cosas verdes, mi estimado. Y Cosas verdes, y no es correcto. Mi estimado Arturo, pues un gusto compartir cámaras y micrófonos contigo una vez más. Igualmente, amigo. Y por aquí nos estaremos viendo la próxima semana. No se olviden de compartir, no se olviden de escucharnos en Spotify, en YouTube y en Facebook, como cada viernes a partir de las 3 de la tarde. Y aquí estamos en su programa Hablemos de Todo. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima. Hasta luego.